Hola, bienvenidos y bienvenidas a esta emisión nueva del programa Ilumina tu Camino. El propósito de este programa es acompañarte en el viaje de tu vida. Yo te estoy acompañando, yo te estoy animando, motivándote, estimulándote. Y eso se trata del despertar, del tomar conciencia. Hoy día se habla mucho de eso. Si tú miras alrededor, estamos tratando, hay un grupo de personas que nos hemos propuesto en esta vida descubrir algo que hay en el ser humano. La Edad Media fue dominada por las creencias, el creer, todo era creencia y por eso se impuso el dominio eclesiástico de la vida. La iglesia, la religión se impuso y era lo que dominaba. La sociedad fue dominada por la creencia. Cuando todo eso empezó desde años atrás, cuando el Imperio Romano se apoderó de esa nueva experiencia espiritual que era el cristianismo y lo creó, lo metió dentro del esquema, dentro del sistema o la estructura imperial. Y de ahí se vino esa modalidad. Por eso toda la Edad Media nuestra, porque es que debemos recordar que cuando hablamos de la Edad Media, la Edad Moderna, la Edad Contemporánea o de nuestra cultura, estamos hablando solamente de Europa y América, que fueron los que vinieron acá. Pero en Asia, en Oceanía, en Australia, todos esos lugares son diferentes. En la India, todos esos lugares, otros continentes, la gente vive de una manera distinta, diferente. No decimos mejor o peor, estamos hablando que son diferentes. Pero volviendo a nuestra cultura, toda la Edad Media se manejó por las creencias. Luego, en el siglo XVI, cuando yo hablo de la Edad Media, más o menos me refiero del siglo IV, de la era cristiana, hasta el siglo V, 1492, cuando el siglo XV, cuando Cristóbal Colón descubre América y viene todo un proceso. Ahí ya estaban despertando, el ser humano estaba dejando de creerse que ellos eran de que la Tierra era el centro del mundo para decir que era el Sol. Estaba ya creando de que Dios no era lo más importante, sino que era el humanismo, el antropocentrismo. Entonces ahora el centro del mundo era el ser humano. De ahí ya se pasó de las creencias, se pasó al racionalismo, al pensar, al pensamiento. Fue cuando nació el alfabetismo. Mire, hoy día cuando uno ve a la gente con un computador o con un iPhone, un teléfono celular y está leyendo un libro ahí, uno le critica porque se está educando, está informándose. Lo mismo hacía en la Edad Media cuando la gente, para cuando ya empezó la Edad Moderna, entonces la gente hacía lo mismo cuando leía un libro, se le criticaba, se pensaba que estaban perdiendo el tiempo porque el mundo era analfabeta, la mayoría, era solamente la creencia. Y luego ya vino el racionalismo, o sea, empezó a usar el cerebro racional, el cerebro externo. Antes se usaba en la creencia, se usaba era el creer. Todo se hacía era por las creencias que iban transmitiendo desde cultura en cultura. A veces sin comprobar nada, pero porque se tenía un pensamiento cultural, entonces la gente se iba por ese lado, por esa costumbre. Pero vino el racionalismo y la gente se dejó llevar de ahí en adelante solo por el pensar. Pensar, pensar, y ahí fue donde nació las empresas, la industrialización, todo empezó a funcionar porque este cerebro es creativo. Creer, creer y crear. Antes era creer, en la Edad Media, ahora era crear cosas. Y empezó el ser humano a manejar el mundo a su manera. Y el siglo XX, vea que duró muy poquito, todo se va como reduciendo. El siglo XX, un solo siglo, fue todo
por el sentir, ya era el emocionalismo. O sea que ya ese racionalismo fue introduciéndose y se metió en el cerebro emocional. Entonces fue todo el siglo XX era la emoción. Tú te querías sentir bien y buscabas todo para sentirte bien. No que fuese necesario o útil, sino que te hiciera sentir bien. Por eso vino lo de las cirugías plásticas, todo esto. El mundo cambió, el confort, hacerte sentir bien, dormir bien, comer bien, en el sentido de que confortable, comer mucho, llenarte, ya llené, no he llenado. Se dice aquí cuando están full, cuando están, de repente dice, ya llené, o sea, comer hasta llenar, eso es placentero. Cerebro racional y el emocional. Entonces ya llevamos el siglo largo, tiempo largo, el oscurantismo le dicen algunos, el siglo del oscurantismo, época del oscurantismo, se dejó llevar por el creo. El segunda época, el racionalismo, que fueron 4 siglos más o menos, se dejó llevar por el pensamiento, el pensar. Y el siglo XX, 1900 al año 2000, se dejó llevar por el sentir. Ahora, este siglo XXI, y esto lo estamos diciendo los que leemos, los que observamos, los que analizamos un poco, este siglo XXI es el siglo del vivir. Ya no es el creer, ya no es solamente el creer, ya no es solamente el pensar, ya no es solamente el sentir, sino que las creencias, los pensamientos y los sentimientos tienen que ir a favor de la vida. ¿Y qué es lo que nos ha ido llevando a pensar eso? Primero, porque se ha visto que es una catástrofe dejarse llevar por el sentimentalismo, por el emocionalismo, por que sea el cerebro emocional el que maneje la vida. Nos lleva a la catástrofe, ya sabemos cómo vivimos el siglo XX, terrible. Luego, se sabe por experiencia que el racionalismo pues tampoco funcionó bien. Y que las creencias en la Edad Media tampoco, o sea, ya pasaron esas épocas. Muy bien. Ahora, todos en este momento, los niños, si tú ves, los niños están optando por la vida. Los jóvenes están optando por el vivir. Pero la única manera para uno ser capaz de hacer el cambio por el vivir es si te interiorizas en el cerebro interno, si te metes al cerebro reptiliano, ya dejas el cerebro racional, dejas el cerebro emocional y entras al cerebro reptiliano. Y ese se llama espiritualidad, la interioridad, el despertar, el cambio, tomar conciencia es la espiritualidad. Luego, este siglo XXI es el siglo de la espiritualidad. Y los jóvenes lo van a hacer, ni lo van a pensar. Ellos ni lo van a sentir, ellos simplemente están optando por la vida. Y la única manera de que uno opte por la vida de los animales, la vida de las plantas, la vida del universo, la vida de nosotros, toda la vida, es si uno es espiritual. O sea que los jóvenes en este momento están usando más el cerebro interno, la interioridad, el cerebro reptiliano, que el cerebro emocional y el racional. Lo que pasa es que el joven se siente atrapado, porque quienes manejan la economía, la cultura, los adultos, los viejos, y les imponen a ellos el sistema que nosotros tenemos, el que traemos de la época nuestra, del ciento y del racionalismo. Entonces los jóvenes se ven ahogados, pero ellos ya están, porque yo los veo, yo los noto, por ejemplo. ¿Quiénes están por el minimalismo? Minimalismo, mínimo, vivir con lo necesario. Los jóvenes, entre 25 y 45 años. Hoy día, los que ya sienten que hay una necesidad, ellos le van a ayudar a los jóvenes, a los más niños, los que nacieron en este siglo, los que nacieron de 1990 para acá, les están enseñando que hay que vivir con lo necesario y que no hay que tener tantas cosas. Ese es un cambio.
Yo tengo la esperanza de que va a haber un cambio. Y este siglo va a ser el siglo espiritual. No el religioso. No va a ser el religioso, pero sí va a ser el espiritual. Y ahora, toda la religiosidad que tengamos, pues se vuelve espiritual y ahí va a haber vida. Va a haber vida. O sea, a mí lo que me interesa es ayudar e impulsar lo que yo veo que está apareciendo por ahí, que es la espiritualidad. Si desarrollamos el cerebro interno, nos volvemos espirituales. Y al ser espirituales, ya vivimos a favor de la vida y por la vida. Y este planeta, no se te olvide, esa idea es mía, que yo la comparto con ustedes. Este planeta es el planeta de la vida. La característica más grande, la mayor, la única, la principal, la primordial, la que nos identifica con el resto del universo es la vida. Este es el planeta de la vida. Este planeta no debería llamarse Tierra, ni llamarse agua, ni aire, ni nada. Es planeta de la vida, porque aquí hay vida. Ahora, si hay vida en otros planetas, pues gloria a Dios, excelente. Entonces ya compartimos la vida de ellos con la vida nuestra. Pero este es el planeta de la vida. Muy bien, esta es la introducción que les quería hacer en el día de hoy. Hoy voy a terminar el programa, aunque mañana voy a hacer la conclusión, voy a poner la parte más positiva, el programa del despertar. Durante toda esta semana he hablado del despertar y me apoyé en 3 parábolas o 3 ilustraciones. El uno es el águila que se creía gallina, o sea, la identidad propia. Segundo, era la transformación del águila, el cambio. Y hoy les voy a hablar de el despertar a la realidad. Y usé la ilustración de la vaca, de que las personas andaban, unos campesinos, que tenían solo una vaca y después que se les murió la vaca, pudieron desarrollar todo el potencial porque tenemos muchas vacas en esta vida. Y hoy les voy a hablar cuáles son las vacas que tenemos. Muy bien. Voy a empezar ya, voy a dar la cámara y después volvemos otra vez. Voy a pasar la cámara. Entonces aquí veníamos en la experiencia de los 3 aspectos que yo les quería hablar durante esta semana. Y este es el último aspecto, es el despertar a la realidad. Nosotros cuando vivimos solamente por subsistir, nos detenemos en un punto, ya nos quedamos parados. Pero cuando vivimos por la supervivencia es donde se vence la muerte. Y el ejemplo de la vaca, pues ya lo saben, algunas personas me contaron que ya sabían la anécdota, la han leído, unos de una manera, otros de otra, pero siempre se sabe que ellos dependían de la vaca y después que les murió la vaca se desarrollaron. Yo les había dicho que la vaca representa el conformismo en esta vida, la mediocridad. Yo identifico la mediocridad con el creer a medias. Cuando uno cree algo de verdad, completamente, pues eso le trae beneficio o le ayuda. Mediocridad es creer a medias, ni frío ni caliente, eres tibio. La desesperanza es lo contrario de la esperanza, de mirar el futuro, el porvenir. La indiferencia, esa sí que es terrible, porque la indiferencia es ni acepto ni no acepto. La indiferencia es un poquito como la mediocridad, quedarse en el término medio, ni mucho ni poco. La indiferencia, entonces, hoy día, por ejemplo, eso es lo más terrible que hay. Dicen que en el mundo no es tanto la acción de los malos lo que afecta a la humanidad o al mundo, sino la indiferencia de los buenos, que no se dan cuenta, los que saben ya. La impotencia es cuando uno no tiene salida, cuando uno está como amarrado, encadenado, no es capaz. Las creencias falsas son las que nos han afectado. Los pretextos es un texto sacado de la realidad, del contexto. Entonces, uno siempre está buscando pretextos para justificar lo que le ha sucedido. La sociedad en general, que está pues en una crisis terrible, la angustia ya es interna, es un desazón que uno tiene cuando las cosas no le están saliendo bien, cuando las aspiraciones no son alcanzables, lo que uno ha aspirado, entra en una angustia terrible de que todo es un caos. Las excusas es cuando
Siempre uno justifica las cosas que le salen mal y la cultura que a veces traen son signos de muerte. ¿Cómo liberarte de tus ataduras mentales, emocionales y de tus creencias para llegar a desarrollar una actitud, una plenitud, para desarrollar a plenitud tu misión en tu vida? La actitud de planificarse. Bueno, esto hasta aquí es más personal. Entonces, despertar a la realidad te toca a ti personalmente. Pero te quiero llevar, y aquí quiero que tú me apoyes, y me apoyes con tu atención, porque ya voy a entrar a un tema que es más profundo, que no solamente es que tú eres un conformista y por lo tanto no sales adelante, es que tú eres mediocre, es que tú eres impotente, que tú eres pretexto, que solo saca excusas. Es como un darse látigo a uno mismo, porque uno mismo se golpea y entonces uno se acusa, y es que yo no he podido porque yo tengo mis vacas y estoy luchando y estoy saliendo adelante. No, esto es mayor, esto es más grande. Esto tiene que ver con los 7.000 millones de personas. Esto nos incumbe a todos. Este despertar, no crean que eres tú el culpable de tu situación. A veces somos negligentes, a veces pecamos por negligencia, pero la mayoría de las veces es que el sistema que existe no nos deja salir adelante. Por ejemplo, en la época del creer, era imposible que una persona pudiera pensar por sí mismo, y el que pensara, entonces lo mataban. Si se salía de la creencia, pues inmediatamente era eliminado por la Inquisición y por otras, el bullying que le hacían. Un bullying no solamente de burlarse, sino un bullying de que de verdad lo eliminaban a la persona. Entonces no podía la persona pensar. Y que cuando ya vino el pensar, pues ya cuando la persona iba a creer, ya no lo dejaban creer. Era solamente comprobar racionalmente que las cosas eran así, y por una de las creencias fueron eliminadas. Recuerdan que eso fue lo que se hizo en la edad moderna, del siglo XVI al el 16, 17, 18, 19, fueron siglos terribles, y tampoco se dejaba sentir. Recuerda que solamente era el pensar, porque uno está influenciado. Y luego, en el siglo pasado, en el siglo XX, ya era el sentir. Y aquel que pensara, pues ya no le ponían atención. Es más, yo hoy día, que mi programa, mi proyecto, es de pensar, es de reflexionar, es de analizar, muy poquitas personas se interesan por esto. Porque el resto está dormido, está letargado, dejándose llevar por la corriente. O sea que no es culpa de nosotros personalmente, o sea, individualmente. Porque es que estamos saturados, estamos ahogados en el sistema, y eso tenemos que reconocerlo. Por eso este programa les ayuda al despertar. Ahora, como ya les dije que no solamente es el conformismo, la mediocridad, la desesperanza, la indiferencia personal, que esto es social, entonces voy a presentar unas vacas que la sociedad a nivel magno, a nivel de humanidad tiene. Uno de ellos es el siguiente. Primero, uno de estos es el relativismo y el subjetivismo. Esto viene un poco por el siglo XX, que es el emocionalismo, las emociones. Pero esto nos trae a nosotros un terrible problema. Cuando todo es relativo y todo es subjetivo. Es que lo que tú crees y lo que tú piensas y lo que tú haces está correcto, porque eres tú. Así lo piensas tú. Entonces tenemos la moraleja o la ilustración del elefante. Cuando mandaron a 6 ciegos a que describieran lo que era un elefante, a conocer un elefante. Y cada uno describió el elefante solamente con la partecita que tocó el elefante. Entonces el uno dijo el elefante es una serpiente, el otro dijo el elefante es un lazo, el otro el elefante es un tronco, el elefante es una hoja, el elefante es esto. Y así siguieron describiendo al elefante, pero desde el punto de vista parcial.
Y esa parcialidad es relativa y subjetiva, no es la realidad completa. Una verdad a medias es una mentira. Entonces aquí es donde nosotros estamos en esa tribulación, en esa dificultad. Porque el relativismo, el subjetivismo es la incapacidad por conocer la totalidad de la realidad. Si nosotros decimos todo es relativo y todo es subjetivo, pues no vamos a conocer la realidad, la situación. Porque siempre nos vamos a engañar por ciegos. Por eso el despertar, somos la luz. Ilumina tu camino. Si estos ciegos tuvieran los ojos bien, la luz, pues describirían al elefante, como es en realidad. Pero como son ciegos, no tienen luz, no tienen iluminación, entonces no son capaces. Y esa observación de la realidad parcial nos lleva al relativismo, observación relativa de la vida, que conviene a quienes quieren vivir en una débil armonía. No es que si tú dices que es así, bueno, está bien, para no discutir contigo. Es como si yo aceptara el error del otro. Ese es. Y ahí estamos metidos nosotros, en el relativismo, para no ir a incomodar al otro con la sabiduría, con el entendimiento, sacarlo de la ignorancia, no, dejarlo ignorante, dejarlo que crea eso, que así es la vida, que el elefante es un lazo, que el elefante es un tronco, créalo así, y así te mueres. Esa es una vaca que tenemos nosotros, la incapacidad por tener un conocimiento global de la vida, de lo que es en sí. Eso por un lado. Otro punto es el racionalismo y el emocionalismo, el que se vivió en siglos que todavía tenemos los coletazos. El racionalismo y el emocionalismo es pensar que el cerebro racional y el cerebro emocional son las únicas fuentes principales y únicas en la base de valor del conocimiento humano, la razón y la emoción. Entonces a veces nos llevamos por la razón, otras veces por la emoción, o sea que desbalanceamos. A veces se une razón y emoción y entonces hay un equilibrio falso, porque es un equilibrio que falta la interioridad. Ahí falta. O a veces le metemos al cerebro emocional, por eso dice que el corazón tiene razones que la razón no entiende. Ahí falta un tercero, que es el instinto, el reptiliano, el cerebro de la vida. Pero que eso lo hemos dejado a un lado. Nadie, muy poquita gente, se pregunta cómo es que tú comes y cada parte de lo que tú consumes va directamente al lugar donde se necesita. Cuando tú comes una pastilla, ¿cómo hace el cerebro reptiliano para llevar esa medicina precisamente allí donde se necesita? ¿Cómo lo hace? Eso tú no te lo preguntas. Tú te comes la pastilla y ya. Si dice, ¿es amarga o es dulce? ¿Ve? El sentir. Y solamente piensas que con consumirla ya tienes. Pero tú no te das cuenta que tienes el cerebro digestivo, que es el instintivo. Y así sucesivamente, muchas cosas. Tú no te preguntas por qué tenemos uñas en los dedos, por qué tenemos pelo, cabello en la cabeza y por qué se desarrolla el vello púbico. No te preguntas. ¿Qué significa eso? Tú lo tomas como ya por hecho, porque eres racional y eres emocional, pero no valoras esa interioridad. Esa es otra vaca que tenemos que matar. Es decir, no creer que solamente el racionalismo y el emocionalismo es la vida. La vida verdadera es la interioridad, o sea, el cerebro reptiliano, el cerebro del sueño, el cerebro de la digestión, el cerebro del ejercicio, el cerebro del funcionamiento de cada parte de nuestro cuerpo y del cuerpo de la naturaleza también, de las plantas y de los animales. Yo me refiero a toda la vida, lo que es vida en sí, como les decía ayer. ¿Cómo es que nuestra vida dependa de una célula? Nuestra vida depende de una célula. Se enferma una célula y nos morimos.
Y son millones y millones de células que tenemos. Ese es otro problema. El otro problema, la otra vaca que hay que matar es el espíritu de conquista y de dominio. Creernos los reyes de todo el mundo. Esto sí que es fatal. Creer que estamos en la cúspide del universo, de la tierra. Conquistadores. La conquista y el dominio sobre la creación la impuso el ser humano al ser dotado de un cerebro más grande y caminar erguido. El día que el ser humano se irguió y soltó las manos para crear cosas con las manos, y el cerebro le creció, o sea que se le creó el cerebro racional, el de la parte de afuera, se le implementó el cerebro. Ese día desarrolló la representación simbólica, el pensamiento abstracto y el lenguaje para la supervivencia, hasta llegar a ser los mayores depredadores. Yo pienso que si fuimos creados y dotados con el cerebro racional es para proteger la vida, pero no para dominar la vida y manipular la vida como la estamos haciendo. Es que nosotros, yo insisto en este concepto que todos en este día se tienen y no se dan cuenta, que es que creemos que nosotros tenemos la autoridad de decirle a la vegetación y a los animales cómo deben vivir, cuando la naturaleza por sí misma ya sabe vivir. Las plantas y los animales por sí mismos saben vivir. ¿Para qué existen las plantas? Para producir oxígeno en el mundo a los animales. ¿Y para qué existen los animales? Para producirle gas carbónico a las plantas. Y hay una sobrevivencia, ahí, supervivencia. Hay una vivencia, convivencia. ¿Sí? Las plantas producen oxígeno y consumen gas carbónico. Los animales producen gas carbónico y consumen oxígeno. O sea que lo que producen las plantas lo consumen los animales. Y lo que consumen los animales, lo que producen los animales, consumen las plantas, que es el gas carbónico. ¿Ve? Es un traspaso. Y nosotros queremos enseñarle a los animales y a las plantas cómo vivir. Por eso manipulamos. Eso se llama la conquista y el dominio. Nosotros creernos los reyes del mundo, cuando deberíamos es compartir, convivir, mirar cómo viven los animales, mirar cómo viven las plantas. No se ha visto, no se ha descubierto la obesidad en los animales salvajes, en los animales naturales. No hay obesidad. Porque el oso polar, que consume pura grasa de foca, cada 6 meses se vuelve flaquito. Porque es para sobrevivir, para la supervivencia. Es que ellos consumen esa grasa para poder soportar el invierno. Pero ningún animal en la vida natural sufre obesidad. En cambio, los seres humanos sufrimos de obesidad, se sufre obesidad, y las mascotas pues están sufriendo obesidad también. A ver si no hay un desequilibrio. Bueno, y muchísimas cosas que podríamos decir. Cómo el ser humano por estar conquistando el universo y dominándolo, cómo ha destruido millones y millones de especies, tanto de plantas como de animales, pensando que él las va a hacer mejor. Es como las flores artificiales. Pensamos que una flor artificial es mejor que una flor natural. Entonces el ser humano la crea a su perfección y destruye las artificiales, las naturales. Y va a llegar un día que los niños solamente van a tener flores artificiales creyendo que es una flor natural. Y dicen, mire qué flor, porque todo lo quiere producir el ser humano. Es el que conquista y dominio. No me puedo demorar o tardar en una sola, porque esto solamente es información. Es para que tú despiertes y tú sigues el tema que estoy hablando. Estaba hablando del despertar. Y el despertar es el despertar a la realidad. ¿Cuál es la realidad que estamos viendo? Entonces ya vi el relativismo y el subjetivismo, el racionalismo y el emocionalismo, la conquista y el dominio, y ahora la libertad y organización. Libertad y organización. Nosotros nos tomamos la libertad de organizar el mundo como nosotros lo pensamos. Creemos que lo tenemos en las manos.
Todo el globo terráqueo lo tenemos en nuestras manos y con nuestras manos vamos a hacer el mundo. Ya no es que Dios hizo el mundo, sino ya el hombre hizo el mundo. ¿Ve? Y dice, y el hombre tomó y hizo el mundo, porque eso es lo que queremos hacerlo. Nosotros queremos hacer agua, queremos hacer tierra, queremos hacer los químicos, queremos hacerlo todo para que el mundo funcione como lo creamos nosotros. Cuando el mundo se hizo fue para la vida. Y nadie es capaz de crear vida. Nadie. Primero porque no sabe por qué se produce la vida. Nadie sabe. Solamente llegan a partir de donde hay vida. Hay vida a partir de una célula. Pero cómo se organizó eso no se sabe. Y la vida desde que apareció no ha dejado de vivir. Así pues, los seres humanos la hayan querido destruir. Porque las plantas no quieren destruir la vida y los animales tampoco. Solamente la especie humana atenta contra la vida. Porque tiene el mundo en sus manos. El ser humano con la libertad de la organización tiene la libertad de crear artificios en los que la forma o estructura no se derivan de la materia que la constituye, ni del obrar, sino de su propio pensamiento organizativo. Artificialmente, vida artificial se dice. Entonces se agarra la materia, que es lo que existe, la materia prima, se convierte en el material de construcción para construir el materialismo. ¿Y qué es el materialismo? Puede vivir sin espíritu. El fin justifica los medios. El materialismo es solamente creer que existe lo tangible. Y este materialismo es lo que nosotros se nos olvida, que el universo solamente es tangible el 5%. Y el 95% del universo no es capaz el ser humano de tocarlo. Para el ser humano es materia oscura o energía oscura. No han sido capaces los seres humanos de descubrir ese otro 95%. Y solo se queda en el 5%. Y ese 5% lo utiliza a su favor, pensando erróneamente que es a su favor, pero lo que está es en contra. A la hora de la verdad está es matándose a sí mismo, destruyéndose a sí mismo. Muy bien, la libertad y la organización. Ahora el mito de la muerte y la vida. Muerte y vida. El universo por sí mismo, hay una abundancia de vida y una abundancia de muerte. Cuando uno va a la playa y ve esos millones y billones de caracolitos como sin vida ahí, dicen, bueno, ¿y qué pasó aquí? ¿Qué desastre hubo acá? ¿Qué pandemia o qué genocidio hubo aquí? Es que la naturaleza es así. Dice el mismo Señor en la Biblia, dice, una flor es por la mañana y por la tarde se seca. Es que la vida fluye y fluye a través de la muerte. Si el grano de trigo al caer en la tierra no muere, queda infecundo. Pero si muere, da vida. ¿Eh? Muerte y vida es lo mismo. Donde hay vida no hay muerte, pero donde hay muerte ya no hay vida. Es como un ciclo natural. Entonces, al ser humano le pareció irrelevante los procesos naturales del planeta y también a la vez imponentes, viéndose en esta paradoja de que por un lado es irrelevante, no, pues no nos parece tan bonito la naturaleza, hay que hacerlo artificialmente, pero a la vez también le pareció imponente. Entonces el ser humano, amenazado por la fuerza superior del nacer, vivir y morir, porque le parece una catástrofe nacer, vivir y morir, porque por eso es que los seres humanos, dice la frase, que viven como si no fueran a morir y mueren como si nunca hubiesen vivido, porque no viven los ciclos del nacer, el vivir y morir. Optó por venerar, conocer y dominar el comportamiento natural. Entonces hubo una época en que el ser humano veneraba, por eso los indígenas veneran la naturaleza. Pero el ser humano dijo, uy, no, esto hay que conocerla, a ver cómo es que funciona, cómo es que se comporta la naturaleza. Y apenas conoce, la domina. Domina el comportamiento natural, o sea, lo quiere imitar, hacerlo por sí mismo. Dice, no, pues si Dios o la naturaleza hace las flores, pues yo también hago una flor parecida. No, si la naturaleza hace niños, pues yo también puedo hacer niños. ¿Ve? Ese es el problema de la muerte y de la vida. Esta es otra vaca que hay que matar
ese pensamiento que nosotros tenemos poder sobre la muerte y poder sobre la vida. No tenemos poder ni sobre la muerte ni sobre la vida. Eso es un ciclo natural de nacer, vivir y morir. Ese es un misterio maravilloso en que hay que venerar y hay que conocerlo y hay que aceptarlo, pero no tratar de dominar. Y el ser humano siempre ha querido manejar la cuestión de la vida, es decir, prolongar la vida. Desde muchos años, los alquimistas pensaban era que podían prolongar la vida, la eterna juventud. Siempre se ha querido el no morirse y no se ha podido, aunque se manipule eso. Esa es otra vaca que tenemos que matar, porque la vida es un ciclo de por sí. Otra vaca es el optimismo y el conformismo. Optimismo es que todo está bien, muy optimista, no, pero no se preocupe que todo va bien. Y el conformismo, pues es que así como estamos bien. Pero siempre hay una lucecita que alumbra. En lo oscuro siempre hay algo de color que uno mira y dice, oh, güey, la vida puede tener color, como en la ilustración esa. Un color busca otro color y entonces entre ellos si hay una lucecita, se alumbra. ¿Qué es el optimismo y el conformismo? Es el progreso, la tecnología y el confort. ¿Por qué? Porque no han mejorado las condiciones humanas. Las condiciones humanas, o sea, la naturaleza, la vida natural del ser humano, no ha sido mejorado por el progreso, la tecnología y el confort. No ha habido prolongación de la vida, ni ha habido mejoración de la vida. Al contrario, el progreso, la tecnología y el confort ha llevado a haber más locos y más enfermos mentales en este mundo. Y entonces por eso han nacido otras profesiones como los psiquiatras, los psicólogos. Y lugares, las pastillas y todo eso. Y lugares donde se internan las personas. Porque ¿en qué ha ayudado? Antes había menos locos, menos problemas de eso. Pero ahora hay más. ¿Por qué? ¿Por qué todo esto? Porque se rompen los ámbitos naturales, se agotan los recursos, aumentan las contaminaciones químicas, radiológicas y nucleares. Esto lo tenemos que hacer y pensar. Y aquí es donde hoy día, si con Jesús los discípulos estaban miedosos y desconfiados, hoy día existe el miedo y la desconfianza de unos, y se impone sobre el optimismo y el conformismo de otros. Es decir, muchas personas dicen, no, es que esto es así. El progreso, la tecnología, el confort es muy bueno, optimistas. Y otros dicen, no, pues así tenemos que vivir el progreso y la tecnología, hay que conformarnos con eso. ¿Sí? Pero otros dicen, si sienten miedo y desconfianza. Ese miedo y la desconfianza es la que nos lleva al despertar. Y dice, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué es lo que hemos hecho? ¿Por qué? Porque por el progreso, la tecnología, el confort, se han roto los ámbitos naturales. Se agotan los recursos naturales, que son los que producen vida. Y como todos sabemos, vivimos en un mundo contaminado por los químicos, las cuestiones radiológicas y los nucleares, por el ser humano tratar de manipular. Muy bien. Otra vaca que hay que matar son las creencias y las creaciones. Se forman en la mente como verdadero conocimiento o sincera experiencia acerca de una realidad, ya sea en forma de suceso u objeto tangible. He puesto el unicornio. El unicornio es una creación, se creó, esta imagen que vemos ahí, esta estatua se creó a través de una creencia. Creación a través de una creencia. Y el ser humano ya sigue la creencia y la creación como una realidad verdadera. Y por eso mucha gente cree en la existencia de cosas cuando en realidad vienen de las creencias. Por ejemplo, originalmente, esto era un cuerpo de caballo con patas de ciervo, de venado, y la barbilla de los chivos. Y el unicornio que posiblemente nació de los peces que sí tienen un cuerno parecido a ese. Entonces la gente tal vez vio los peces, entonces se lo puso al caballo, pero que el caballo tiene forma de chivo y patas de ciervo. O sea que es una combinación, un híbrido. Creencias para crear cosas. Creemos en cosas y pensamos que eso es la realidad, que una creencia es la realidad. Y no es así.
Por eso se forma en la mente con un verdadero conocimiento. O sincera experiencia, se cree que es cierto, acerca de una realidad, ya sea de forma de suceso o objeto tangible. Y esto es donde nos lleva a cuestiones limitantes, la confianza y la seguridad. Nosotros pensamos que por una creencia nos limitamos, o tener falsa confianza o falsa seguridad. No se puede, no hay y no alcanza, como dije la vez pasada. Entonces, no se puede porque no hace parte de nuestra creencia. No hay porque no existe. Y no alcanza porque es escasez. Son ciertas formas de hacer las cosas. Así se hace, a través de la creación. Se hace una forma para traer una creencia, pero que no hace parte de la realidad porque la creencia es infundada, es creada. Entonces, a través de la creencia que es creada, nosotros creamos cosas. Y entonces todo el mundo se vuelve artificial. Y se vuelven una cosa que no es necesaria, se crea como una necesidad. Ese es el problema de las creencias y la creación, porque la creación y crear y creer casi es lo mismo. El otro problema es pensar en la dinero y la riqueza. Hay personas que piensan que solo hay que vivir por este billete y no ven otra cosa y se matan por este dinero. El dinero se representa como el mayor bien. Es increíble que el papel dinero se crea que es la riqueza, que el dinero es la riqueza, dinero y riqueza se confunden. Sabemos que el dinero lo compra todo, porque tú tienes dinero y tú puedes comprar todo lo que quieras, pero jamás podrás comprar la vida. Ni tampoco el dinero es necesario para vivir. Mire cómo viven los animales, mire cómo viven las plantas, eso es vida. Cómo viven ciertas personas, no tienen el dinero. Pero el dinero ya es un fin en vez de ser un medio. El dinero lo compra todo. A mí me gustaría que tú pensaras un poquito nomás en las relaciones sexuales. A ver si tú puedes comprar una relación sexual o si tú puedes comprar el amor. Claro, dice sí, porque existe la prostituta. Pero no sé si la prostitución se siente el mismo sentimiento, la misma libertad y el mismo placer que cuando el sexo se hace de manera libre, espontánea y se da gratis. Se comparte. Eso no lo compra el dinero. Por eso las relaciones interpersonales de pareja muchas veces se quieren sostener por el dinero. O los empleados. Una empresa cree solamente darle dinero a las personas. Una cosa tremenda. Y cree que la empresa va a vivir más si le paga mejor al obrero. Y a veces no, porque el obrero lo que necesita es estímulo. Esto que está pasando con el juego, el deporte. El deporte. Cómo millones y millones de dólares gana un deportista. Y ya se dice que el deportista, si se le dice que se le va a dar más dinero, él ya no quiere más dinero, está saturado de eso. Entonces lo llevan a pensar en el honor, en la gloria. Y ese deportista sigue jugando, sigue esforzándose, sigue siendo un atleta competitivo, no por el dinero, aunque le pagan dinero, sino por alcanzar la gloria, el trofeo. Que el trofeo, si ve cómo lo alzan porque ellos sienten que alcanzaron la gloria. Entonces una relación sexual, una relación de pareja, gratis, disponible, conquistada con el amor. Imagínate, pues eso es un trofeo, la gloria, y no pagado por dinero. ¿Qué tal uno pagarle el amor a alguien? Si ven las cosas de la vida, la realidad de la vida no es dinero. Y la riqueza no es el dinero, hay muchas cosas mayores que esta. Ahora, ¿que es importante el dinero y que el dinero lo compra todo? Sí, pero jamás comprará un pedacito de vida, ni jamás comprará el amor, las cosas valiosas. Lo que pasa es que hemos convertido el dinero el dinero en sí es un fetiche irracional y mágico. Claro, por eso nos ilusiona. El valor intrínseco de la vida es vida, libertad y búsqueda de la felicidad, nos dice la
la Constitución de los Estados Unidos o la Carta de Independencia. Esa vida, esa libertad y esa búsqueda de la felicidad se buscan por medios interpersonales más pequeños, el valor de las pequeñas cosas, que solo el comprar el dinero, que solo hace a través del dinero. Eso es algo, también una vaca que hay que matar. Pensar que la felicidad la vas a conseguir con el dinero. Consigues satisfacer cosas, el confort sí, pero no vas a lograr la verdadera libertad y la verdadera felicidad. Otra que hay que matar, otra vaca que hay que matar. La otra vaca que hay que matar son los resultados y efectos. Es que nosotros, en vez de disfrutar del viaje, lo que estamos es pensando en los resultados y en los efectos de las cosas, cuando lo más importante es el análisis, el proceso que se hace. Por eso, en este semáforo es el verde, problema, el amarillito se hace el análisis y el verde se busca la solución. Es todo un proceso, ¿ve? Y no solamente fijarse uno en los resultados y en los efectos, porque para buscar resultados y efectos, pues para eso es el dinero. Sin la capacidad de analizar el problema y de buscarle soluciones. Por eso dice la frase, es de necios hacer lo mismo y esperar resultados diferentes. Para que hayan resultados diferentes, pues tiene que hacerse lo mismo. Y otra frase que he escuchado por ahí es que quien causó el problema no va a ser capaz de buscar la solución. En una relación interpersonal o en una sociedad, en la que sea, lo que está pasando, quien causa el problema jamás va a ser capaz de buscar la solución. La solución debe venir por otro lado. Entonces, es de necios hacer lo mismo y esperar resultados diferentes. Y quien causó el problema no es capaz de buscar la solución. Hay otras excusas. No soy bueno para eso. Eso es por los resultados. Siempre pensamos en los resultados y efectos, en vez de pensar en que sí, yo puedo experimentarlo o puedo que sepa. Hay muchas cosas que yo siempre he querido hacer, y es un programa con los jubilados. Porque los jubilados pasan por unas crisis terribles. Y en estos días leí un artículo de una persona que era profesora, y cuando se jubiló, esa persona dijo, bueno, ¿qué me pongo a hacer? Ya enseñar, pues ya terminó mi ciclo. Entonces escuchó por ahí en una iglesia que en un lugar estaban haciendo un curso de panadería, de hacer pasteles. Fue por divertirse, se fue a hacer el curso de pastelería. Y luego dijo, pues esto me gustó, y empezó a hacer pasteles, hacer pan, y luego creó una panadería y ahora tiene 5 panaderías. Lo que antes ganaba poquito, ahora gana más por una cuestión de jubilados. No soy bueno para eso, siempre dice uno. ¿Y qué tal que sí lo sea? Inténtalo. Es que estos son otros tiempos. Antes sí se podía, pero ahora no se puede. Eso también son excusitas de mirar solamente resultados y efectos sin analizar el problema, sin mirar el problema, analizarlo y solucionarlo. Otra frase que uno usa es todo tiempo pasado fue mejor. Todo tiempo pasado fue mejor porque uno está viendo los resultados y los efectos, pero no ve el proceso que esas personas hicieron. Y hoy día también podemos hacer esto y mucho más, como dice Jesús, vosotros haréis cosas mayores de las que yo hago. Pero siempre estamos metidos viendo los resultados y los efectos cuando no miramos es el proceso. Claro, tú ves una pintura y dices, pues yo no soy capaz de hacerla. Pero si tú miras el proceso para hacer esa pintura, tú la harías. Por eso es que los pintores o los creadores de cosas no les gusta que los miren. Un peluquero no le gusta que quede ahí mirándole la peluquería. El que está cocinando no quiere que el otro esté mirándole cómo cocina. El que está construyendo algo no quiere que el otro esté pendiente mirándolo. Dicen que Leonardo da Vinci y Miguel Ángel se enfurecían cuando llegaban los controladores a mirar en cómo llevaban las pinturas allá en Roma, en la Capilla Sixtina, o en las esculturas que hacían. Se enojaban porque es que cuando uno empieza un proceso, pues lo ve en materia ahí, toda materia ordinaria. Cuando un escultor empieza a quitarle a una pieza de mármol, a una piedra o a un árbol, uno ve cosas terribles. Ahí no ve nada en el proceso y ya uno cree en los resultados. Pues claro, los resultados pues son excelentes, son fabulosos. Entonces a uno le da miedo crear algo bonito por
que no sabe el proceso. Un pintor, si tú has visto esas pinturas que las hacen rapidito, tú ves que un pintor está pintando, está echando tinta sobre ese lienzo. Y a veces hace ese lienzo y lo voltea y entonces ya aparece la figura perfecta ahí. Eso es algo que nos tenemos que quitar de la cabeza. Solamente el mirar los resultados, el efecto, ¡ay, tan bonito! ¡Ay, tan hermoso! ¿Y por qué no piensas en el proceso que se hizo para hacer eso? Miraste el problema, lo analizaste y buscaste la solución. Y tú estás mirando la solución, pero sin mirar el análisis del problema. Esa es otra vaca que hay que matar. Otra vaca que hay que matar es el patriarcado y el matriarcado. Esto es un tema que siempre he querido hablar, pero no he podido, no me ha alcanzado el tiempo, que es hablar del maternaje. Del maternaje, porque nuestra sociedad está fundada en el patriarcado y el matriarcado. El matriarcado consiste en repetir las debilidades y los defectos del patriarcado. Por eso es que la mujer dice, ahora yo soy macha, y agarra una pistola y también va a matar, porque cree que los defectos del patriarcado, entonces ella los tiene que tomar. No, es el maternaje. Tanto el hombre como la mujer es para producir vida. Maternaje es producir vida. Pero otro día le hablo de esto. Solamente que cuando hablo del patriarcado y matriarcado, lo contrario, o sea, lo que debería ser es el maternaje, que es el procreador de la vida. Pero en este caso del patriarcado y matriarcado, es que muchísimas culturas han sido destruidas, como Machu Picchu y como otras culturas en otros lugares, porque somos conquistadores, dominadores. Y este es el problema de nuestra civilización que viene de hace 6.000 años. Hay una crisis de la civilización crecida y envejecida. Esto se volvió ya tan grande que nadie puede como matar ese elefante blanco, destruirlo. Porque nuestra civilización está ya envejecida, pero muy grande. Esto se volvió tremendamente. Vea, cuando unas personas empiezan a conversar, entonces hay unas relaciones interpersonales. Pero ya vienen otras, ya la empresita empezó a crecer. Ya de 5 o 10 empleados, ya vienen 20, 30, 50, 100, 1000, 2000, 1.000.000 de empleados. Ya eso crece tantísimo que se deteriora las relaciones interpersonales. Entonces se tienen que quedar sus grupos pequeños, clanes. Porque así somos. La creación se puede vivir por eso, sin ofendernos, sin masacrarnos. Entonces, esta crisis, esta civilización está saturada de autoridad de un patriarcado que se formó en la rapiña, la conquista, el comercio o la vida comercial, la vida eclesiástica y el mundo científico. La idea es no aprender más cosas nuevas, sino aprender las que ya sabemos, pues todo cambia cuando te das cuenta. Entonces, la civilización nuestra está en irle a quitar al otro, ir a conquistar al otro. Rapiña, la conquista, la parte comercial. La vida eclesiástica, le digo porque es que la religiosidad se ha impuesto en muchas partes del mundo. Ahorita están los musulmanes en eso que nosotros tuvimos en la Edad Media. Las mismas agresiones que hubo en la Edad Media, terminando la Edad Media, empezando la moderna. Es lo mismo que están viviendo ellos. Porque es un mundo de la vida eclesiástica, la vida religiosa, que mata. Entonces, en vez de nosotros dejarnos llevar por eso saturación del patriarcado, que es ir a apabullar al otro, la idea es no aprender más cosas nuevas, sino aprender las que ya sabemos, entenderlas. Ya sabemos algo, lo vamos a entender. Eso produce el maternaje. Vamos a entender eso que ya sabemos. Pero aquí hay una acumulación de conocimiento, de conocimiento, de conocimiento, con el propósito de ganarle al otro. Esto lo voy a explicar de otra manera otro día, pero quiero que quede esa idea. Quiero que quede esta idea. Que nuestra sociedad es una sociedad patriarcado. Por eso tiene que haber un policía en cada lugar. Cuando tú deberías comportarte bien, de la manera natural, como funciona la vida. Y eso es mentiras, que nosotros somos violentos porque nacemos violentos. No, esto lo hemos aprendido. La violencia en sí se aprende. Ahora, la supervivencia, claro que sí es natural. Muy bien. Voy ya hoy terminando. Otra epidemia que hay
es la epidemia de la educación y la enseñanza. Este es otro tema, que un día de esto, una semana de estas voy a hablar. El problema de la enseñanza, que la mayoría de la gente ni sabe en el problema que está metido. Dice Claudio Naranjo, un científico, he denunciado que la educación formal tradicional, es decir, la que dan en las escuelas, está formada en el patriarcado, en lo que acabamos de hablar del patriarcado y el matriarcado. Es un desperdicio por demás destructivo en tiempos donde nuestra mayor necesidad no es otra que la de una auténtica cultura, entendimiento y un buen corazón. Mire, el niño se educa y aprende correctamente hasta los 7 años. Pero apenas lo mandan a la escuela, ese niño empieza a ser domesticado en vez de ser educado, porque educar es sacar de adentro. Esa es una cosa terrible. Por eso Gabriel García Márquez y otros autores dicen, dejé la escuela para poder aprender. Dejé la escuela para poder aprender. Y los grandes hombres y las grandes mujeres de la historia no han recibido esa sabiduría, ese entendimiento en la escuela. Salen de la escuela más analfabetas, porque la escuela se ha vuelto en algo terrible, en una institución que enseña son como para máquinas, pero no está puesta el corazón. Hasta los 7 años un niñito es tratado con afecto, luego ya el afecto ya se les quita, el entendimiento menos, y la auténtica cultura no se crea, no se da. Nos hace falta más el maternaje en la educación, porque estamos formando, son técnicos para una sociedad de consumo. Y ahora viene el producir y consumir. ¿Qué es producir y consumir? Esto es el producto de la educación que se da. Para esto es que se para esto es que se ponen los niños en la escuela. Para esto es que tú mandas al niño a la universidad, para que sostenga una economía armada en el producir y consumir. Producir. A veces cuando escribo se me van palabritas o letras. Producir y consumir. Producir y consumir. Para esto es que se educa. Se educa. Erróneamente, ya dijo Claudio Naranjo, es un crimen. Pero para esto es que se manda al joven a la escuela. Para que entre en la sociedad del consumo y el producir. Porque de eso se forma la economía. Las universidades, los colegios, todo se formó, fue para mantener la economía del producir y consumir. Una economía armada en el producir y consumir es un sistema que apoya el crimen de explotadores anónimos. No los vemos. Antiguamente se veía el gamonal del pueblo. Se veía la persona ahí que estaba explotando al otro, el agiotista en el pueblo, que era el que mandaba, el cacique del pueblo. Pero ahora no los vemos. Son anónimos los explotadores, protegidos por gobiernos que toman decisiones en incentivar y favorecer la producción, las empresas y los bancos, sin importar lo que engulle el consumidor, lo que mete el consumidor para satisfacer una máquina que ha sido creada artificialmente en su cuerpo. Esa foto declara bien real lo que somos. Ya el corazón ya se nos fue. Ya tenemos una máquina de producir y consumir, sin importarnos lo que afecte la vida, la salud del ser humano. Y nosotros pensamos que eso es libertad. Cuando vamos al restaurante y nos engullen comida saturado en grasa, sobrepasado en sal y en azúcar y en harinas, y engullimos todo eso. Y esto no solamente en la comida, sino en el vestido, en comprar cosas, en los carros. Esto es una cosa terrible. Cuando uno va a una ciudad, o cuando, no sé si te has dado cuenta, tú, cuando vas en la carretera o en una ciudad, que es miles de carros para allá y miles de carros para acá. Parecemos hormigas.
Todo eso hace parte de la sociedad de consumo, del producir y consumir, que vivimos alocadamente. Haz un ejercicio un día. Hazlo. Un ejercicio un día. Vayas al supermercado y solo compre lo que cree usted que es lo necesario para vivir, lo que necesita nada más. No lo que posiblemente voy a necesitar. Porque para eso está el mercado ahí cerquita. Es que nosotros somos casi que irracionales. O sea, esa razón no se nos volvió irracional. Porque es que lo usamos mal. Si tú tienes el supermercado al frente, pues haz de cuenta que ese es el refrigerador tuyo. Ahí vas a encontrar la comida fresca todos los días. Entonces, ¿para qué tú traes ese refrigerador para tu casa? Es que en tu casa no debería haber refrigerador. Ya no debería haber, porque ya está el refrigerador ahí al pie de tu esquina. Ahí está el refrigerador. Y tú vayas y compres el tomate que necesitas. Porque ya no lo puedes cultivar en tu casa, pero debería cultivarlo. Y eso es otra manera que vamos a hablar otro día, Dios mediante. Bueno, pero el tiempo no me queda. Voy a terminar porque no quería que se me pasara la hora, pero se me fue hoy. Discriminar y excluir. Esta es otra vaca que hay que matar. El ser humano en razón de la civilización empezó a discriminar, excluyendo de manera selectiva por motivos de raza, de religión, de política, de sexo, de salud, de trabajo, cuestiones intelectuales y económicas. Y esto es, la discriminación y la exclusión con esto se estimula la competencia, el ego y el apego. Y esto sí que es terrible, la discriminación y la exclusión. ¿Cómo es posible? O sea, uno no cree uno que hubo una época en que se pensó que los indígenas no tenían alma. Y luego se comprobó que los indígenas sí tenían alma, pero que los negros no tenían alma. Entonces por eso había que esclavizarlos. Pero hoy día en nuestra cultura se sigue esclavizando y se sigue discriminando y excluyendo a personas por raza, por religión, por política, por sexo, por trabajo. Cuestiones creadas por el ser humano. Todas esas fueron creadas por el ser humano que no llevan a la verdadera vida. Muy bien, hoy sí que me pasé. Hoy sí que no me di cuenta del tiempo. Porque siempre trato de hacerlo menos de una hora. Porque después ustedes miran ahí y dicen, uy, una hora no voy a leer esto, no voy a verlo. Pero bueno, de esto se trataba esta semana que Dios nos ha regalado. Y es hablar del despertar. Yo tengo confianza que este siglo va a ser el siglo espiritual. Que este siglo va a ser el siglo de la vida. Pero tenemos que seguir estos parámetros, cambiándolos. Mañana le voy a hablar de lo contrario. Hoy presenté el efecto, las cosas negativas, el problema. Pero mañana les voy a hablar de la conclusión. Voy a sacar la parte positiva. ¿Qué tenemos que hacer? Porque yo siempre una de las cosas que trato de evitar es protestar, lamentarme solamente. Hay que hacer propuestas. Entonces mañana voy a presentar todas estas vacas o los que hemos visto del águila, la renovación del águila, eso, en unos punticos claros de cómo podemos empezar a vivir este tiempo espiritual. Yo siento que este va a ser el siglo espiritual, el siglo del despertar, el siglo de tomar conciencia. Yo siento en mi corazón que este va a ser el siglo donde se van a renovar así, como cuando la naturaleza empieza a brotar la vida. Si has visto esos videos, cuando está todo estéril, así está todo inhóspito, que ha habido sequía, y luego cae la lluvia y empiezan las plantitas, como eso se hace con unas cámaras así especiales, empiezan las plantitas así, las plantitas. Así, sí. Y todo brota la vida y sale todo. Yo siento que esta vida, que este planeta, si nos vamos por la vida espiritual, va a florecer la vida. Por todas partes. La abundancia va a llegar. Va a llegar la prosperidad. Va a llegar las cosas maravillosas del reino de los cielos. Que es lo que Dios quiere, de eso tan bonito y maravilloso, que es favorecer la vida. Es más fácil vivir de lo que creemos, pero la hemos complicado con tantas cosas como la política, la religión, la economía
y la ciencia. Y otras cositas por ahí de lo que he hablado. Muy bien, pues muchas gracias por todos los comentarios que han hecho. Y yo sé que ahorita después cuando termine, les voy a mandar un like. Muchas gracias. Lo que pasa es que trato de no interrumpir para saludarlos, pero yo los saludo de todo corazón, a cada uno de ustedes, a cada uno. Les agradezco muchísimo, oro por ustedes, Dios los proteja, Dios los cuide, Dios les llene de gracia y de bendición, a todos. Y que vayamos cambiando, vayamos transformando, vayamos despertando. Son cosas profundas las que yo hablo. Son cosas que he aprendido en 34 años de mi experiencia y que ya a mis 54 ya no tengo ganas, ni de éxito, ni de fama, ni de más. Ya, yo soy una de las personas que vivo así, de manera desprovista de cosas. No ambiciono tener, ni poder, nada más. No ambiciono, mi deseo es vivir a plenitud, como todos vivimos naturalmente la vida, de manera tranquila, espontánea, como lo hacen los venaditos, como lo hacen las hormigas, como lo hacen naturalmente, como lo hace una planta. Así es que debemos vivir la vida. Por eso les he hablado de estos 3 temas durante esta semana, pero mañana vamos a sacar la conclusión. Bueno, por hoy les deseo, los amo muchísimo en el amor divino, en el amor de verdadero, que es que favorezcamos la vida. Y este siglo va a ser el siglo espiritual. Este siglo va a ser el siglo porque vamos a despertar nuestro cerebro interior y vamos a poner todas las cosas bien. Muy bien, por hoy les digo bye bye.